Si uno se entretiene una noche estrellada a mirar hacia arriba, se hace preguntas fundamentales. Y quizás es que en el universo buscamos respuesta a nuestros orígenes. No solamente del universo en sí mismo, sino de nosotros mismos. En el universo tenemos la respuesta también a la vida. De manera que es el lugar en donde podemos intentar buscar respuestas a esas preguntas trascendentales. El recuerdo más antiguo que tengo, digamos, de los inicios de una cierta vocación científica, aconteció viendo un programa en la televisión de meteorología, en donde veía que gente en sus hogares, en sus domicilios, pues tomando medidas de temperatura, tomando medidas de la cantidad de agua que se precipitaba, pues contribuían al Instituto Nacional de Meteorología. Y luego el meteorólogo más famoso de la época, que presentaba la predicción meteorológica en los telediarios, que era Mariano Medina, pues utilizaba estos datos. Él decía que los utilizaba para sus investigaciones. Y entonces a mí pues, se me ocurrió también coger un termómetro que teníamos en casa, coger un embudo que teníamos pues, para echar el aceite, poner una botella y empezar a medir la precipitación. Y así empecé a tomar mis primeras notas. Pero qué duda cabe que cuando mi padre me regaló con 16 años, creo que fue, unos prismáticos, los dirigí hacia la Luna, vi los cráteres lunares, los dirigí hacia las estrellas y veía que en aquel entonces Bilbao no estaba tan contaminado y veía tal cantidad de estrellas que inmediatamente empecé a catalogarlas, a dibujarlas, a hacer mapas, a dibujar los cráteres y yo creo que ahí se inició todo el proceso. Ya sabéis que la mayoría de los cuerpos del sistema solar están todos en un plano, que es casi el plano de la órbita terrestre. Yo creo que fue allá por el año 1969, cuando acontecieron dos hechos. Por una parte, mi madre veía todas las noches de invierno, a través de la ventana de la cocina, un conjunto de estrellas que se repetía periódicamente, como digo, todas las noches de invierno, ¿verdad? Eran las estrellas de la constelación de Orión. Y ella se preguntaba a qué distancias estarían estas estrellas, de qué estarían hechas. Y yo recuerdo que rápidamente, para intentar responderle, fui a la biblioteca de mi padre, cogí un libro, miré una enciclopedia e intenté dar una respuesta. Pero la curiosidad me llevó a más y seguí explorando. Y luego también, en aquel mismo año, aconteció otro hecho importante, que fue la llegada del hombre a la Luna. Esto me marcó fuertemente. Tengo la percepción de ir por la calle Alameda Urquijo de Bilbao y en aquel momento, en aquella época, las televisiones eran en blanco y negro, muy pocos hogares las tenían y entonces recuerdo a la gente arremolinada frente a una tienda que vendía televisores viendo a esa mancha difusa blanca dando sus primeros saltos por la Luna, ¿no? Me atrajo tanto aquello y junto con lo que ya había vivido con la curiosidad de mi madre, pues que decidí empezar a hacer prospección científica. Mi afición me llevaba, por la astronomía, me llevaba a observar constantemente cualquier fenómeno con los pequeños telescopios y recuerdo una anécdota interesante en el año 1973 que fui con un compañero, nos fuimos al Monte Umbe a observar con el telescopio de 20 centímetros recién construido a las 2 de la madrugada y estando en medio habiendo aparcado por allí el coche, en medio casi de un bosque entre árboles, pues apareció la silueta de dos capas y dos tricornios y era la Guardia Civil que había aparecido. Habían visto un coche aparcar por aquella zona y aparecieron. Os podéis imaginar la reacción al ver a dos jóvenes con un tubo mirando para el cielo. Bueno, se acercaron, nos preguntaron qué estábamos haciendo y les dijimos que observar Júpiter, miraron, vieron Júpiter y se quedaron extrañados de ver al planeta, ¿no? A ver, me dice Lander que quieren ver Alex Oscoz y esto es un vídeo completo en feeds. Un vídeo completo en Sí, feeds. entonces les he dicho que se lo subo. subo. ¿El vídeo o el feeds completo? El feeds completo. Que quieren analizar sí. fotograma a fotograma para ver si hay algún desplazamiento en la imagen. Después del periplo de 7 años en Almería, en el Observatorio de Calar Alto, pues obtuve una plaza en la universidad y entonces empecé a trabajar en otras áreas más cercanas a la ingeniería, pero simultáneamente pues no quería dejar lo que era mi vocación realmente, el mundo de la astrofísica y de los planetas, que era sobre lo que yo había hecho mi tesis doctoral. Y entonces pues introduje un grupo, empezamos a formar un grupo de investigación en la Universidad del País Vasco, el
primer grupo, creo yo, que ha existido en España de ciencias planetarias, que era algo no muy habitual, porque la mayoría de la gente que se dedicaba a la astrofísica trabajaba con estrellas, galaxias, nebulosas y demás, ¿no? Y mira por dónde, en el año 1990 se produjo un evento en el planeta Saturno, un evento que yo había estudiado justamente y había sido la primera tesis que se había hecho sobre este fenómeno, que yo bauticé como grandes manchas blancas de este planeta, un fenómeno que son en realidad unas gigantescas tormentas que circulan todo el planeta, todo Saturno, y que habíamos hecho una predicción de que si podían ser aproximadamente una cada año de Saturno, que dura 30 años, pues se podía producir una en el entorno del año 90. Y aquel estudio pues tuvo una alta repercusión, lo mandamos y muy bien, sin saber la importancia que esto tenía a la revista Nature, y mira por dónde la revista Nature le dio no solamente la portada, sino que admitió que fuera un artículo, que es algo muy raro en física, y entonces, pues bueno, aquello fue un boom. Inmediatamente me empezaron a llamar medios de comunicación de todo el mundo, el National Geographic, el New York Times. Yo soy una persona absolutamente curiosa, muy curiosa, me gusta todo y de hecho duermo muy poco porque me gusta mucho leer e informarme de todos los ámbitos. Cuando le digo a mi hijo que es biólogo hablar de biología, pues le atiendo, le escucho con atención porque bueno, pues me gusta también el mundo de la biología. En fin, yo tengo curiosidad por todas las cosas, de manera que puedo decir que soy un gran afortunado por haber podido trabajar en lo que me gusta, y a mí lo que más me gusta de la ciencia es la pasión, la vocación. Ver cuando alguien está investigando en algo y se mete a fondo en el tema, lo vive, se lleva el problema a casa, lo reflexiona porque quiere dar una respuesta a esa curiosidad. Hay una falsa percepción probablemente de lo que hace un científico. En general, un científico, o al menos un profesor universitario, tiene otras tareas, tiene que dar clases, tiene unas tareas docentes, tiene muchas tareas de gestión, más de las que a veces se piensa, y la ciencia pues es una parcela más. Es difícil para la sociedad en general entender lo que hace un científico porque no es habitual hablar de eso. Es más, incluso la ciencia muchas veces se percibe como algo que no es cultural y por lo tanto es mucho más atractivo en general para la sociedad pues, acercarse a un músico o a un literato que a un científico. Yo creo que el conocimiento científico en la sociedad es fundamental. Primero, bueno, porque de alguna manera satisface nuestras necesidades, explica el por qué funcionan las cosas, pero sobre todo yo creo porque nos libera de creencias, de dogmas, de misticismos, de pseudociencias que a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado sistemáticamente muchas veces por entes manipuladores para controlar a las sociedades. Nos hace más democráticos porque nos forja un criterio, nos forja conciencia ante problemas que pueden ser de opinión y ante los cuales pues, vamos a tener una formación adecuada. De manera que yo creo que el conocimiento científico es tan trascendente o más trascendente casi que el conocimiento cultural en muchos casos, porque necesitamos tener opinión para poder ser más libres.